Depende del fin que tenga cada una, ¿no? No tienen las dos el mismo fin. No, Va por ahí. no tiene el mismo fin. Publicidad a mí me suena a algo más comercial, quizás. Propaganda puede ser algo con un mensaje político. Muy bien, excelente, esa es la diferencia. Uno tiene un fin ideológico, o sea, político, marketinero. el otro de comercializar un producto. Entonces, una propaganda la vamos a ver generalmente, digo generalmente, no siempre, cuando nos encontramos frente a la situación de elecciones próximas. Entonces, digamos, ese corte que se hace muchas veces en la televisión, que uno dice, uy, vino la publicidad, no, es una propaganda. Pero es un concepto de entre propaganda y publicidad que quedó, creo que, medio en desuso, porque últimamente las campañas políticas son tomadas como cuestiones de marketing. Hasta hace muy poco tiempo se empezó a utilizar el marketing político. Y están encausadas, hoy los políticos realmente son a veces un prototipo, un producto terminado. No. Está bien, es marketing político, es propaganda. Pasa que nosotros escuchamos más ahora el término marketing político. O sea, utiliza las mismas herramientas, pero su fin es otro. Sí. O sea, el fin no es que compres el desodorante, el fin es que votes el voto. El voto es el objetivo. No la compra de un producto. Estás comprando algo también, ¿se entiende? Estás comprando una propuesta. Pero bueno, ¿cómo se ve reflejada en un caso? Con el voto. El marketing político es la propaganda. Y la publicidad, vas a ver que utilizan ambas, digamos, estructuras similares, nada más que lo distinto es que estoy comprando un producto, no una idea. Igualmente, esto les digo porque esto va avanzando, ahora la publicidad busca mucho asociar el producto con una emoción. O sea, lo que te vende el producto son sensaciones también, no solamente lo que el producto hace. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Querés tomarte un café? Si vos querés tomar un rico café, qué sé yo, te vas, no sé, a Starbucks. Pero la idea es que Starbucks te tiene que ofrecer una experiencia. Están con esto de las experiencias ahora. Que vos lo puedas asociar a algo positivo mentalmente y demás. No sé si se entiende. Están ahora con el tema de las experiencias. Es medio complicado porque ¿qué experiencia podés tener si te compras, no sé, un desodorante? Ahora los productos femeninos, por ejemplo, se están asociando mucho a esa experiencia de la mujer no tradicional, no de antaño. No sé si ustedes vieron que hasta, no sé, productos que tienen que ver con la feminidad, así muy extremo, pues estamos hablando, no sé. Bueno, por ahí, no sé, a ver cómo decirlo. Pero digo, hasta el ser madre se ha constituido por ahí en una cuestión que tiene que avanza más allá de las diferencias de género. O sea, eso es algo nuevo. ¿Se entiende? Pero bueno, la diferencia entre publicidad y propaganda quedó clara, ¿no? Sí, yo solo me contesto. Bueno, vamos para atrás. Sí. La opinión pública, ¿desde qué momento es importante la opinión de la masa, o del pueblo, o del resto de la población? Desde que no estamos frente a un leviatán como el que hablaba Hobbes. Porque el leviatán, ahí, ¿quién era el soberano? El rey. Entonces empieza a ser relevante la opinión del resto,
cuando el resto también tiene determinado poder. Ahí entonces me interesa saber lo que opina. Supongamos, si en mi casa mando solamente yo, y el resto no tiene justamente la palabra, ni voz ni voto, ¿qué me importa lo que piensan? Es como un totalitarismo. Por eso ustedes fíjense que se asocia este concepto con el de democracia. Piensen en un Rousseau. Igual, hasta en los totalitarismos, no nos engañemos, en los totalitarismos es muy importante tener control absoluto sobre la dimensión ideológica de la población. Bueno, por ahí dieron recién el ejemplo del estalinismo, o piensen en la Alemania nazi, o sea, es un totalitarismo que perfeccionó el concepto de propaganda a su máxima expresión. De hecho, en la universidad trabajamos mucho en la Alemania nazi para comprender cómo se dominaban a las masas. O sea, ahí después, cuando falte dinero para dar los discursos, vamos a ver videos por ahí de algún discurso de Hitler. Realmente, Hitler era hipnótico para su auditorio. ¿Quiénes son el auditorio? Quienes lo están escuchando. O sea, este concepto también de auditorio son quienes escuchan. Hay, por ejemplo, una regla general de, igual hoy es de introducción, por ahí está medio desordenado lo que hablamos, pero porque, bueno, hoy es introductorio. Pero una de las reglas de la oratoria es que mientras más personas son las que escuchan, o sea, mientras la masa de personas es más grande en relación a quien expone un tema, más irracional también funciona. O sea, hay menos racionalidad, pienso menos. Se cortó, ¿más que es? Pienso menos. Mientras más personas sean las que estén como auditorio, mientras más personas tenemos como auditorio, el orador no necesita ser tan racional, porque la masa, mientras más grande sea, más irracional. O sea, piensen en, no sé, en un recital. Cuando empieza uno, como entra como en una euforia, no son entes pensantes. Se dejan llevar por eso que sienten en el grupo, en la masa. Hay un autor, pero, miren, ahora voy a nombrar al autor, Daniel, Juan, Coria. Voy a Ortega y Gasset. Estoy yo mencionando al autor, no lo digo yo, lo dice el autor. Dice que la masa, o sea, nosotros cuando actuamos, o sea, lo que él dice, Ortega y Gasset, dice que nosotros no actuamos igual si estamos solos que si estamos en grupo. Entonces, bueno, si estamos en grupo, dice que nos convertimos en una especie de... Yo tengo un gato y ahí nos convertimos en un grupo de seres imbéciles, no lo digo yo, lo dice Ortega y Gasset, imbéciles, irracionales, apasionados, que nos dejamos llevar por la ola de la masa. Nos lleva la masa. Entonces, bueno, eso también es interesante. Yo he participado de discursos en los cuales por ahí no adhiero a lo que estoy escuchando, pero de repente cuando todo el mundo empieza a aplaudir y se pone contento y sonríe y digamos que manifiesta seguirlo al líder que está hablando, es como una cosa contagiosa, te contagia. O sea, prácticamente uno también se pone casi a saltar, porque es contagioso. Bueno, según Ortega y Gasset. No, pero esto ya está analizado, es así. De hecho, les vamos a dar un ejemplo de una autora que vamos a ver, no la vamos a ver en este instante, pero sí les adelanto que la vamos a ver, que se llama Noel Newman. Esa autora
una politóloga alemana de la época de la Alemania nazi, igual es fascinante la teoría que propone, habla de la espiral del silencio. ¿Escucharon alguna vez eso? No. ¿La espiral del silencio? No. Bueno, lo que nos dice es que nosotros podemos llegar a entrar en una espiral del silencio porque somos animales sociales. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que acá, ¿cuántos hay? A ver, 12 personas conectadas. Supongamos que yo pregunte quién está a favor del aborto. Y supongamos acá que en realidad yo sigo una corriente muy ortodoxa y muchos de los que están en el grupo también y estamos en contra. Entonces por ahí el que esté a favor del aborto va a tener temor de decir sí, estoy a favor del aborto, porque en realidad tiene temor del escarnio social, es decir, de que el resto, no pertenecer. claro, del que el resto me rechace. Entonces, como tengo miedo al rechazo, digo lo que no pienso, según la autora. Entonces digo, no, sí, yo también estoy ya sea a favor o en contra, pero que lo que está diciendo es que yo manifiesto algo que no creo, ni siento, ni decido. Supongamos que yo pregunte acá, les tiro una más jugada. Están grabando, ¿no? Una más jugada. Supongamos que yo les pregunte acá públicamente, encima lo estamos grabando, es para el ejercicio, que yo les pregunte quién votó a Macri en las últimas elecciones. Por ahí... Ninguno. Tendría que dar clases en la Universidad Católica para preguntar eso, acá. Pero justamente, mira, ese es el ejemplo. Tal vez alguno de los 12 votó y no tiene nada de malo eso. Ya uno hizo como un juicio de valor, así como acá ninguno. No sé quién lo dijo. Yo, profe Mariana. Mariana lo dijo. Bueno, ¿por qué? Bueno, conozco el grupo. Bueno, pero ahí estaría la espiral del silencio. O sea, si hubiera alguien, o si hay alguien en el grupo que lo votó a Macri, está bien, son las posibilidades que había en cuanto a candidatos. O sea, no tendría nada de malo, pero parecería ser acá en este grupo, por cómo encaró la cuestión, que tenía algo de malo. Claro, ya quedó prohibido. Sí, pero es muy malo. Parece que lo van a sacar, claro, lo van a sacar de los cuadritos, no sé cómo sería, de acá del chat, no sé. ¿Ha sido eliminado el grupo? Sería. Claro. Bueno, ese es el ejemplo que nos habla la autora, que por temor, por ahí, la persona que vote a quien sea va a seguir votando a esa persona, pero no lo va a decir. ¿Por qué? Porque tiene miedo al rechazo del resto de los individuos. ¿En qué momento? Dice la autora que también se rompe la espiral del silencio. ¿En qué momento? Dice que en el momento que uno toma el valor de expresar su opinión. Por ejemplo, acá sería el ejemplo que alguien diga, un ejemplo, sí, vamos para cambiarlo, para que no sea siempre pobre Macri, vamos a decir con Fernández, supongamos que estuviéramos en un grupo que la mayoría crea, es una suposición, que, bueno, que los Fernández era una mala posibilidad de candidato, por tanto y en cuanto, no sé, las causas que se le siguen en la justicia, supongamos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que todos votamos, o la mayoría votó a Macri, y hay alguien que piense que Macri es una mala elección y que habría que votar a los Fernández. Entonces, bueno, ¿en qué momento se quiebra la espiral del silencio? En el momento que esa persona dice, y que le gana esto que siente, y dice, sí, yo voté a Fernández, o sí, yo voté a Macri. Y ahí, cuando se rompe la espiral del silencio, puede pasar algo interesante. Que haya otros en su misma situación. Entonces, lo que en un momento pensamos que éramos la mayoría, en realidad somos una minoría. ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿O no? Sí. Más o menos. Bueno, Sí.
Se queda con el ejemplo, Adrián. Pero bueno, ese es el ejemplo gráfico, porque ahí es fácil. Fácil porque puede ser la del aborto, que genera digamos, mucho como enfrentamiento. Yo veo en el instituto a veces que algunos compañeros, ya sea a favor o en contra, hay como un rechazo a veces cuando algún compañero o compañera dice algo que a uno no adhiere, en vez de por ahí pensar en la posibilidad de argumentación o fundamentación, lo primero que sucede es como una especie de rechazo, como, ¡ay, no podés decir eso! No, nosotros estamos en democracia y podemos decir eso y otras cosas, porque si no, no estaríamos en democracia. Pero miren cómo nos sale esta cuestión, si se quiere, totalitaria, ¿no? ¡Ay, no podés decir eso! O sea, si a mí alguien me dice... Uno puede decir cosas, estamos en libertad, pero también hay que ser claro que hay límites con lo que se dice. Por ejemplo, hay personas que pueden llamar, no sé, a la desobediencia fiscal. No vamos a pagar ningunos impuestos. O alzarse contra los poderes establecidos en la Constitución Nacional. Vos lo puedes decir, pero eso tiene una sanción. Por ejemplo, la sedición, llamar a una guerra. Eso es un delito. No, eso es un delito. Lo que vos estás diciendo es un delito. Ahora, si yo digo estoy en contra del aborto o estoy a favor, no es un delito. Y si yo digo voté a Macri o voté a Fernández o a quien sea, tampoco es delito. Yo estoy hablando eso lo no. que se suscribe dentro de la libertad de expresión, que yo lo que les quiero transmitir es que la libertad de expresión, si bien la tenemos establecida como un derecho constitucional, ustedes van a ver que si simplemente nos remitimos a experiencias de vida en el instituto, nosotros como compañeros, vamos a ver que ahí ya encontramos cierta restricción. Yo he escuchado compañeros que han dicho, por ejemplo, no estar a favor de determinado color político, y escuchar que otros compañeros le digan, vos no podés decir eso. Y no es un delito. A los amigos. ¿Cómo? Yo creo que la situación... Pero eso no tiene... Te escucho. Sí, por lo que decía recién Adrián, de la sedición. ¿Eso no es como una delgada línea con el tema de la opinión pública? Como, por ejemplo, las redes sociales que ahora comparten... No, lo que dijo Adrián directamente es la instigación a un delito. Eso está además en el Código Penal. Eso tiene sanciones. Está bien, profe, pero yo lo que iba, mire, le doy 2 ejemplos claros de un mismo tema sobre una misma postura. Por ejemplo, Eve Bonafini tiene una visión muy crítica, una revisión histórica muy crítica sobre lo que fueron los gobiernos de Macri, que si bien asume por la voluntad popular, tiene rasgos totalitarios, y también vemos, por ejemplo, no sé, de Pando, que está a favor de los militares y del accionar de los militares en los 70. Cualquiera de las dos que vos vean las posturas son muy duras y a veces rozaron, esto lo hablo objetivamente, y las dos rozan a veces una instigación hacia la violencia, ya sea de un lado o del otro, pero es opinión pública también. O sea, no, estamos... Sí, hay un límite. Yo creo que es una irresponsabilidad mayúscula de ese tipo de declaraciones. Es mi opinión. Lo mismo que vos hiciste una afirmación previa antes de arrancar la oración. Bueno, sí, ya sé, se me escapó. Algo totalitario yo no lo creo, pero es mi opinión. Pero sí, yo creo que roza lo delictivo, ¿sí? Cuando vos injuriás, también es algo que está sancionado dentro de nuestro código, pero cuando haces una aseveración, la tenés que demostrar. Ahí vamos. Tenemos casos que también se amparan en la opinión pública en su fuero. Por ejemplo, la exdiputada Elisa Carrió o la Oliveto, que son del espacio, o por decirlo, no sé, la exministra Patricia 14 Burrich. Vamos a ser realistas, profe, han hecho afirmaciones, acusaciones, bases. Nuestro sistema legal sostiene que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. O sea, hay la presunción de inocencia. O sea, te voy a dar un ejemplo más extremo, y ahí sí que se abre acá el espectro.
que es el actor D'Artés, que se invirtió ahí todo este mecanismo que nosotros tenemos de derechos constitucionales y demás. Ahí igualmente puede surgir tranquilamente acá una espiral del silencio con lo que estoy diciendo, porque había como una presunción de culpabilidad más que de inocencia. Pero mientras vos, o fíjate, que mientras vos no lo demuestres, pueden ser injurias. Está bien, pero entra dentro de lo que le digo, profe. Por ejemplo, nosotros sabemos bien que por la ley de fueros no se puede detener a ningún diputado ni se le puede iniciar una demanda de calumnias o injurias o lo que fuese, porque no se lo puede detener por sus dichos. Tiene un amparo constitucional que no se los puede detener. Pero vos me estás dando justo como un ejemplo excepcional cuando nosotros estamos hablando de la opinión pública en relación, estamos pensando en Argentina, 45 millones de personas, y vos justo traes a colación a aquellos que tienen fueros. Igualmente el fuero sigue siendo para expresar determinadas cuestiones políticas, pero no por eso podés... En la Cámara, exactamente, dentro de la Cámara de Diputados, por eso digo también, pero bien en la opinión pública porque así se manipula. O sea, eso, y le puedo dar miles de casos. Mira, le doy un caso de la manipulación, a mi modo de ver, de la opinión pública, el destape web del pseudo periodista Navarro y el diario hiperoligarca La Nación. Y es un periodista central que no está ni bien con Dios ni con el diablo. Bueno, tenemos los dichos del Turco Asís, de Jorge el Turco Asís. Durante el periodo de Macri, levantaba las notas que hacía en su participación en Animales Sueltos, por ejemplo, lo levantaba el Destape Web. Desde que asumieron los Fernández, como usted le dice, esas notas, como es crítico al gobierno, lo levanta el diario La Nación. Entonces también hay una manipulación de la opinión, con la opinión pública se manipula a la masa. O sea, son tribuneros. Ahora te contesto. Justamente, arranco otra vez del principio, nuestra disciplina analiza todo lo que se transmite y cómo se consolida la opinión pública porque entiende que hay una manipulación. Ahora bien, ¿todos podemos ser manipulados? No. Porque yo la verdad que puedo escuchar cualquier cosa en cualquier lado, y la idea es que ustedes seguramente también, y no por eso se dejen llevar por eso que están escuchando. No, por supuesto. O sea, ¿se entiende? O sea, ¿qué es lo que realmente te manipula? Yo creo que lo que realmente te manipula es no tener un espíritu crítico, porque entonces te crees eso que estás viendo y nada más. Entonces ahí podés ser manipulado. Eso es lo que vamos a ir analizando y vamos a ver qué mecanismos existen. Por ejemplo, con lo de cómo leer el Pato Donald, estamos viendo, que si ustedes lo miran en las historietas, que ya desde nuestra más tierna infancia se nos va programando en la cabeza determinadas ideas. Por ejemplo, el Pato Donald, las ideas del liberalismo, del capitalismo. Fíjense que incluso los sobrinos del tío rico no tienen, por ejemplo, padres. No sé si los vieron, es como un concepto de familia que es desplazado. ¿Cuál es el rol de la mujer o de lo femenino? Bueno, ahí todo eso va apareciendo. Entonces, ¿por qué lo traemos a colación? Porque vemos desde una historieta como ya se nos impone determinada visión de los roles. Ni que hablar, ya no es nuestro tema por ahí de lo político, pero por ejemplo cuando nosotros miramos, no sé, los dibujitos de las princesas, ¿por qué a las niñas desde la más tierna infancia van viendo esto del príncipe azul? Que además, chicas, no existen. Yo que soy más grande, les cuento. Pero bueno, claro, te van generando expectativas de cosas que seguramente no están ahí. Pero bueno, es muy interesante nuestra materia por eso. Obviamente, entonces, se está hablando de una opinión pública y de manipulación. Entonces, nosotros si estuviéramos en la clase, veríamos cómo nosotros cuando leemos, opinamos sobre lo que leemos sin siquiera cuestionarnos si es cierto o no cierto.
O sea, opinamos, y, ay, mirá lo que hizo tal o cual. ¡Qué barbaridad! Le tendría, no sé, hay gente, bueno, que hace aseveraciones muy duras, pero no hay un cuestionamiento previo de si la información es cierta o no cierta, de cualquier tipo, ¿eh? No solo en la esfera de lo político, en todas las esferas. Nosotros recibimos la información como cierta. Es un problema, tiene que ver con la psicología, que nosotros no nos cuestionamos. ¿Por qué? Porque lo vimos en la tele. Porque lo leímos en un diario. También es un problema, no sé, supongamos que a ustedes les guste un diario o un canal, no importa, qué sé yo, porque lo vi en 678 me parece que es cierto, o al que le guste Clarín porque lo vi, o le gusta Canal 13 porque lo vio en Canal 13 y le parece que es cierto. Las cosas no son ciertas porque lo dice un canal o lo dice otra, las cosas son ciertas porque se corresponden con los hechos. Eso lo vamos a ver en metodología. No importa si es Fernández o si es Macri, ¿se entiende? El concepto de verdad es independiente de la persona. Bueno, por eso es re linda la materia. Lástima que no podemos hacer el ejercicio ahí no sé si se puede hacer por acá, pero bueno, para la próxima voy a ver si podemos hacer el ejercicio. Hay un ejercicio. Bueno, miren, en el material les voy a hablar la parte histórica un poquito. Por ejemplo, que la imprenta fue a nivel histórico. La importancia, por ejemplo, de la imprenta, cuando el conocimiento comienza a llegar al resto de la población. Imagínense que la iglesia solamente poseía esta cuestión de, de los escribas, la iglesia era la que tenía control sobre el conocimiento. En un momento imagínense que se creía que la Tierra era plana, eso lo vamos a ver el viernes. Y eso decían aquellos que tenían el poder y la gente entendía que la Tierra era plana y punto, no había un cuestionamiento. Hoy nos dicen que es esférica, bueno, vamos a suponer que sí lo es, pero bueno, ese es un tema para el viernes. Bueno, por la importancia de la imprenta, ya Napoleón Bonaparte va a crear el departamento, la oficina de opinión pública, o sea, Napoleón ya entendía que era importante que la población acompañara, ¿sí? Acompañara ese gobierno que se estaba llevando adelante. Después pegamos un salto, ustedes van a ver, el material habla bastante de lo que fue la Alemania nazi, que se necesitaba ese acompañamiento de la Alemania nazi, avanzó mucho sobre la propaganda, por ejemplo, con el tema de la radio, ahí fue un gran avance que se dio en que llegue la información. Cuando digo información, podía ser algo incluso para alejarnos de la verdad, o sea, no es que porque es información, va a ser información verdadera. De hecho, hoy se habla mucho de las noticias falsas. ¿Se entiende? Bueno, la televisión también va a tener un rol importante, la radio, todos los medios, ¿saben cómo se llaman? MCS. ¿Qué son los MCS? Son los medios de comunicación social. Vamos a ver un autor que se llama Deutsch, que yo les voy a después hacer un resumen, eso les voy a hacer un resumen, que dice cómo se forma, se llama la cascada de Deutsch. Entonces, bueno, ese autor va a ir hablando que la comunicación, esta opinión pública, el primer escalón es una cascada, ¿no? Una escalerita que va descendiendo. El que está bien arriba son las élites económicas. Después dice que vienen las élites políticas. Y así, ¿no? Como la información va decayendo. Y después dice que aparecen los medios de comunicación social. En la actualidad, no en el año que escribió Deutsch, porque Deutsch escribió en el 40. Pero, ¿quiénes son los medios de comunicación social hoy? Y hoy podríamos decir, la televisión, la radio, los medios gráficos, internet. Esos son los MCS de hoy. Lo que pasa es que los MCS de hoy, además, conforman los multimedios. Hablamos de aquellos que, bueno, son grupos corporativos, no es que es una persona física. Pero, por ejemplo, el grupo Clarín, ese era un ejercicio que a veces hacían
Este año no sé todavía cómo va a ser el ejercicio, pero que se los mandaba a hacer a ustedes el ejercicio, entonces buscaban ustedes, por ejemplo, el grupo Clarín, cuántos o qué intereses corporativos tienen. ¿Se entiende? Entonces se arma todo como una telaraña de que el mismo que domina un medio gráfico domina la radio, ¿se entiende? Y tiene canales y así. Se va multiplicando. Entonces, bueno, hoy por hoy es mucho más complejo. Después están los grupos secundarios, no son grupos, por ejemplo, la iglesia, donde la iglesia no es un grupo secundario, es un grupo primario. Los sindicatos, que son lugares también donde se conforma opinión, ¿no? Esas reuniones del sindicato, por ejemplo. Y después están los face to face. ¿Qué es el face to face? Donde también se arma opinión. La familia, por ejemplo, eso que opina cuando estamos cenando en familia y tal vez algún integrante del grupo familiar opina que está en contra o a favor de tal o cual color político. Eso parece que no, pero según Deutsch nos va dejando una impresión, nos va dejando vamos a decir, algún tipo de marca interna donde mentalmente nosotros también vamos escuchando esto y tal vez eso después consolide de alguna forma una inclinación política. O sea, supongamos que en mi casa estoy escuchando que no sé, que las teorías libertarias son las más adecuadas a seguir, bueno, yo lo escucho eso ahí, después lo escucho cuando voy, no sé, a la misa de los domingos, después prendo la tele y lo escucho en la tele, después lo leo en la revista que me gusta, y bueno, parece que no, pero todo eso va dejando algún tipo de marca, señal mental, que va a favorecer que yo piense en un sentido o en otro. ¿Se entiende? O sea, porque acá lo que se quiere entender es por qué uno se inclina a pensar una cosa y no otra. A veces no es tanto, bueno, esto es lo que tenemos para debatir. Si nosotros pensamos como pensamos solamente por nosotros mismos, o si nosotros pensamos lo que pensamos por todo nuestro entorno y además por temor a ser rechazados. ¿Se entiende? Es como un ejercicio que ustedes tienen que ir haciendo, de por qué pensamos de determinada forma. Es muy interesante esto. ¿Y qué pasa si pienso algo distinto? ¿Pienso algo distinto a mi grupo porque pienso algo distinto o pienso algo distinto porque quiero jorobar al resto y no quiero decir lo que el resto dice? Como un acto de rebeldía, digo. Si fuera como un acto de rebeldía, también estoy pensando en relación a un otro y no en relación a lo que yo pienso o lo que yo opino. Es decir, supongamos, todos me dicen que les gusta el color rojo. Y yo como quiero ser jodida, digo, no, me gusta el azul. Pero capaz que a mí me gusta el rojo, pero yo en realidad quiero, digamos, ser distinta al resto. Entonces digo, no, a mí me gusta el azul, y a todos les gusta el rojo. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que intenta rescatar un poco, es muy interesante. Por ejemplo, si ustedes van a armar el discurso para este auditorio, si ustedes saben que este auditorio está, vamos a decir, por ejemplo, a favor del aborto, no van a ir a decir en el discurso que están en contra, porque el discurso lo tienen que armar pensando en este auditorio. ¿Se entiende? En el discurso ustedes no van a decir verdades. Ustedes tienen que decir algo que conmueva, que persuada, que convenza. Si ustedes están en un vínculo de pareja y odian a su suegra, no le van a decir al otro, odio a tu madre. Porque lo quieren convencer, conmover y persuadir. Así no van a conmover, ni convencer, ni persuadir a nadie. Depende del objetivo. Si el objetivo es decirle la verdad y no me importa nada, bueno, ahí le dirán. ¿Se entiende? Estos ejemplos tan terribles. Pero bueno,
Si ustedes supieran lo que la otra persona quiere y cuáles son sus anhelos, así la pueden manipular. Si ustedes saben que le gustan las pelirrojas, va y se compra la tintura pelirroja. ¿Se entiende? El discurso es buscar lo que el auditorio quiere, digamos, como insumo. Ejemplo. Perdón, ahí volvió a aparecer otra vez la burbuja que no estamos por quedar sin tiempo. ¿Volvemos a entrar? Y hagamos como no, a última sí ustedes dicen chau, aunque sea, pobrecitos. Bueno, ahí volvemos a entrar con la misma contraseña, no sé. Sí, ahí como para que ustedes hagan un cierre ustedes y nada más. Pero se va entendiendo, yo también que de acá a que les toque dar el discurso, que adquieran las técnicas. Voy a ser la madre de la criatura, porque son técnicas de manipulación. Qué horror, ¿no? Manipular para aprobar el examen. No, van a tener que saber Newman, Deutsch, Matelar, que son los autores que vamos a ir viendo. No sé, ustedes se ríen, no sé, a ver, ya. Quedan 20 segundos. Me parece que ya lo voy entendiendo a esto. Ahora me voy a quedar en silencio. Profe. Hola, profe. ¿Explicó cuándo se rompe la espiral del silencio? No te escuché, para peor y se va a cortar. Ahora volvemos, Coria.